en esta apertura a esta maravillosa experiencia. Ya, como lo dijo Marisol, estoy aquí en un doble rol, pues en el rol de voluntarios como ustedes, aprendiendo y escuchando pues todo lo que significa este proceso y compartir un poco lo que ha sido mi experiencia como coach y entregarles a ustedes, digamos que algo de esa experiencia que espero pues sea útil en este proceso. La verdad es que quiero empezar por manifestar mi enorme emoción de ver en este equipo que además Marisol comenta que no solamente son los que están aquí hoy en este auditorio, sino otro grupo de personas que no nos acompañan, pero hacen parte del equipo, de ver cómo personas de manera voluntaria y de manera simplemente desinteresada quieren hacer parte de este sueño de paz, de acompañar a estas personitas que hoy tienen un sueño de ser profesionales, pero quizás hace algunos días, seguramente algunos días o acaso algunos meses, ni siquiera veían esto como una posibilidad real para ellos. Entonces, que ustedes de manera desinteresada, mostrando su deseo de servir, mostrando su voluntad, mostrando su deseo de acompañar a las personas, dediquen este tiempo y vivan con ellos esta experiencia, estos sueños de paz. Entonces, primero que todo, pues felicitarlos, decirles que esto es lo que necesita este país, personas como ustedes que quieran desde lo que hacen y sin esperar que los demás hagan, dar de sí a este sueño de contribuir en la transformación. En estos días Carlos Raúl, o hace algunos días Carlos Raúl en una de sus intervenciones, de sus tantas intervenciones, decía que la transformación de la sociedad es una responsabilidad de todos. Y cuando decimos de todos, es de todos y cada uno de nosotros. Es una responsabilidad de todos y que lo que se requería eran personas que les guste el cambio, que quieran el cambio y decididamente se comprometan con él a través de dar de ellos, de dar de cada uno de nosotros lo que tenemos, y lo mejor que tenemos es el ejemplo de vida que cada uno de nosotros somos, y que entonces la transformación de la sociedad empezaba por el compromiso de cada una de las personas que quieren el cambio y quieren decididamente, realmente acompañar a los demás dando de sí. Entonces aquí estamos viviendo esta realidad. Y esto es lo que por lo menos a mí me hace cada vez sentirme más orgullosa de pertenecer a esta organización. Por lo menos a mí me hace sentir cada vez más orgullosa de pertenecer a una organización como esta. Una organización que no solamente pues hace realidad los sueños de tantos a través de sus productos y de sus servicios financieros, sino que puede ayudar a hacer realidad los sueños desde el servicio. Entonces, saber que es una organización que cuenta con tantos voluntarios, no solamente en este programa, sino en todos los otros programas que el equipo pues de Catalina desarrollan y que ya mencionó Marisol, que hacen parte de tantos programas de voluntariado donde damos lo mejor que podemos dar, que es darnos. Hay mucha gente, y no voy a decir que esté mal, también es bienvenido, que da recursos, contribuye con cosas materiales y que también está bien, pero la mejor manera de servir es dándonos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en este programa, dando nuestra experiencia, dando nuestro acompañamiento, dando sobre todo ese estar ahí al lado del otro. Entonces creo que esta va a ser una experiencia maravillosa en doble vía. Como decía ahorita Marisabel, con seguridad que los primeros transformados vamos a ser nosotros. Con seguridad que después de que terminemos este proceso vamos a ver la vida distinto. Vamos a tener la posibilidad de aprender de muchos seres humanos que les ha tocado vivir una vida distinta, y vamos a aprender seguramente de su capacidad de resiliencia,
de su capacidad de enfrentar las limitaciones, de su capacidad de ver oportunidades donde nadie las vería. Vamos a aprender de tantos ejemplos de vida que con seguridad los mayores beneficiados vamos a ser nosotros. Así pues, que desde ahí felicitarlos y digamos que seguir enriqueciéndome y seguir creciendo en ese orgullo de pertenecer a esta organización. Mi formación es como coach, como algunos de ustedes, a lo mejor aquí también, que ya somos un grupo grandecito de coach en esta organización. Y les voy a contar lo que en coaching podemos hacer que les pueda, o que hacemos que les puede servir en este proceso. Y voy a empezar por conectarnos con la palabra mentor, ¿cierto? Aquí hemos hablado de que somos o vamos a ser mentores, ¿cierto? Entonces empecemos por conectarnos con la palabra mentor. Mentor viene de Grecia. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra antes, ¿cierto? Viene de la mitología griega. ¿Se acuerdan de la Ilíada y la Odisea? Seguramente que a muchos de los que estamos aquí nos tocó leer la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Entonces, en la Odisea, ¿se acuerdan de Ulises? En la Odisea, ¿cierto? Entonces a Ulises lo mandaron para la guerra, o se fue para la guerra. Se fue para la guerra en su, digamos, en su deseo de conquistar nuevas tierras, pero él tenía un hijo. ¿Se acuerdan del hijo de Ulises? Telémaco. Tenía un hijo, Telémaco. Y era pues su mayor tesoro, pero él se tenía que ir a la guerra y tenía que dejar a su hijo. No se lo podía llevar a la guerra. Arriesgaba que lo mataran también. Entonces tenía que dejar a su hijo Telémaco. Entonces escogió dentro de su reino, escogió a una persona que se llamaba Mentor. Y escogió a esa persona para que acompañara en ese proceso de educación y formación y compartiera sus experiencias con Telémaco mientras él regresaba de la guerra, porque no sabía cuántos años iba a durar lejos de él. Entonces escogió a Mentor. Y de ahí surge entonces la palabra mentor. Entonces, ¿qué significa mentor? Es esa persona que acompaña al otro, no es esa persona que aconseja, que le da las órdenes, que le dice qué es lo que tiene que hacer, lo acompaña. O sea, que camina al lado del otro. El mentor camina al lado del otro. No va adelante ni va atrás, va al lado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este proceso, estar al lado de nuestro aprendiz, que ahí no sabemos ni siquiera quién es el aprendiz, porque la invitación es que acompañemos con una mentalidad de aprendiz, no con la mentalidad de expertos. Aunque aquí en algunas digamos, del libreto y demás, aparece la palabra experticia y aparece la palabra experto, pero ojalá que nosotros en ese proceso de acompañamiento, de caminar al lado del otro, vayamos con mentalidad de aprendiz. Los dos estamos aprendiendo y por eso vamos a caminar al ladito, estamos los dos aprendiendo. De ahí viene pues la palabra mentoría, la palabra mentor, y yo creo que debe ser inspiradora para nosotros en este proceso. Si a mí me preguntaran, bueno, ¿y qué competencias requiere el mentor para acompañar a la otra persona? Pues seguramente que aquí haríamos una lista interminable de competencias y todas ellas muy útiles. Yo me voy a referir a unas cuantas para que sumen en su propio listado de las competencias que consideren pueden y deben exhibir y profundizar y demás. Y voy a empezar por hablar de una que hace parte de la competencia fundamental en el mundo de las organizaciones, y es la competencia conversacional. Hoy en día se dice
que esa incluso es una competencia genérica en el proceso organizacional y que está incluida y casi que encabezando las listas en los procesos de elección de personal. La competencia conversacional, porque en el mundo hoy en día y en nuestro desarrollo del quehacer diario, un porcentaje muy grande del tiempo nos la pasamos conversando. Si a mí me preguntaran, Carmenza, en su rol de auditor, que es lo que yo hago en esta organización, ¿usted qué hace? Yo diría que el 100% de mi tiempo, o muy cercano al 100%, lo que hago es conversar. Estoy o conversando con el otro o conversando conmigo mismo. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué riesgos veo? En una conversación conmigo mismo o en una conversación con el otro o con otros. Entonces la competencia conversacional es una competencia fundamental que tenemos que tener nosotros como mentores y que ojalá también en ese acompañamiento podamos hacerle ver a esa personita que está al lado de nosotros la importancia de aprender a conversar. Y la conversación arranca por la escucha. ¿Sí? La conversación arranca por la escucha. Entonces, ¿qué competencia deberíamos tener nosotros como mentores en ese proceso de acompañamiento? Una alta capacidad de escucha. Una alta capacidad de escucha. ¿Y qué significa tener una alta capacidad de escucha? ¿Qué es escuchar? Escuchar es algo más que oír. Es algo más que oír. Se dice, digamos desde las definiciones ontológicas, que escuchar es percibir más interpretar. Eso es escuchar, percibir más interpretar. Entonces, ¿por qué percibir? Porque es que nosotros no solamente escuchamos con los oídos, eso es un proceso perceptivo de todos los sentidos. Nosotros escuchamos con los ojos. Escuchamos con los ojos. Dicen que un componente fundamental de una conversación, alrededor del 35% o más, se dice que entre el 35 y el 60% de la comunicación, de la conversación, se expresa a través del lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Entonces escuchamos con los ojos. Nosotros aquí en el proceso virtual vamos a tener la limitación de estarlo viendo a lo mejor. Y vamos a tener que entonces desarrollar los otros sentidos con mayor, digamos que fortaleza para activar la escucha. Pero a lo mejor vamos a tener Skype. Es probable que tengamos algunas conversaciones vía Skype, entonces ahí vamos a tener la posibilidad de ver al otro y ver su lenguaje no verbal. Sin embargo, desarrollando esos otros sentidos, por más que la comunicación sea vía telefónica, vamos a ver que los podemos activar. Entonces es percibir, percibimos con los ojos, percibimos con el corazón, percibimos con los oídos. Entonces, escuchar es percibir, esa conexión con el otro, con todos mis sentidos, más interpretar, porque siempre en la escucha hay una interpretación. Yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas. En ese proceso hay un mundo interpretativo. Yo digo lo que digo, es decir, yo sé lo que quiero decir, pero yo no sé lo que tú estás escuchando. Eso no lo sé. Y tú puedes estar escuchando una cosa distinta a la que yo estoy diciendo. Y ahí tenemos que tener nosotros mucha claridad y mucha conciencia de eso, porque es que vamos a estar interactuando con personas que tienen un lenguaje diferente al nuestro y que pueden tener interpretaciones a nuestras palabras diferentes. Puede que usemos nosotros palabras cotidianas en nuestro lenguaje que para ellos tengan un significado totalmente diferente y quizás hasta opuesto. Y lo mismo del otro lado, que ellos nos estén diciendo cosas que para nosotros tengan una interpretación distinta. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Primero,
de que en la escucha hay un proceso de percepción y se percibe todo, se percibe el tono. ¿Cuántas veces en la conversación a mí me molesta no las palabras que tú me estás diciendo, sino el tonito? ¿Sí o no? Dices que lo que a mí me molestó fue el tonito, no fue lo que me dijiste, fue el tonito. Y nos pasa incluso cuando en las relaciones de personas con las que interactuamos a diario, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que en la escucha está todo ese mundo perceptivo e interpretativo y que está en los dos lados, cuando yo lo expreso y cuando el otro lo expresa. Entonces, escuchar, abrirnos a la posibilidad, más que estar dando consejo, a escucharlo. ¿Cuáles son las herramientas de la escucha? Las herramientas fundamentales de la escucha, si decimos que escuchar es percibir, más interpretar, tenemos herramientas que nos ayudan. La primera, las preguntas. Entonces yo veía a Marisabel cuando explicaba aquí cómo interactuar con el joven, sí se dieron cuenta que ella todo el tiempo le estuvo formulando preguntas a ese joven supuesto que tenía ahí al frente. ¿Y tú qué ves aquí? ¿Y cómo harías esto? ¿Y cuáles son tus recursos? ¿Y qué opciones ves? Eso está presente en la conversación y desde la escucha es una herramienta fundamental. Preguntemos, preguntemos, dejemos que sea él el que llegue a sus propias conclusiones, dejemos que sea él el que tome sus decisiones, dejemos que sea él el que construya su futuro. ¿Y cómo lo acompañamos nosotros? Con una herramienta poderosísima, la capacidad de hacer preguntas. Una pregunta hace tomar conciencia, una pregunta inspira, una pregunta permite abrir y expandir el mundo de oportunidades. Entonces, la capacidad de preguntar. Y si decimos que hay en la escucha un plano interpretativo, la mejor manera de acercarnos y sintonizarnos en la interpretación es verificar nuestra escucha. Es verificar nuestra escucha y pedir incluso al otro que también verifique la escucha desde lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es verificar la escucha? A ver, si te entendí, lo que tú me quieres decir es esto, lo que a ti te preocupa es esto, el interés tuyo es este. Estamos verificando la escucha. Herramientas, dos herramientas fundamentales. Pregunten y verifiquen la escucha. Lo que tú me quieres decir, lo que tú me estás contando, lo que tú me preguntas, tu inquietud, tus opciones, lo que tú quisieras hacer. Y la tercera herramienta importantísima desde la escucha, y quizás debería ser la primera, es la inquietud que a mí me mueve para decir lo que yo quiero decir. Es el deseo que hay detrás de lo que yo te quiero decir. Que eso es fundamental también en la comunicación. Si yo siento que tu deseo es acompañarme, que tu deseo es ayudarme, voy a negarme a escuchar. Seguramente que no. Yo creo que en este proceso la inquietud ya está, digamos, es común, ya está puesta ahí, porque ellos saben cuál es el rol que nosotros tenemos y nosotros sabemos a quién es que vamos a acompañar. Entonces yo creo que la inquietud está descontada, pero es también un tema fundamental en la escucha. ¿Qué no es escuchar y qué no debemos hacer en la escucha? No te distraigas cuando estás escuchando. Por más que estemos al teléfono, la persona está percibiendo si nosotros estamos distraídos. Si nosotros estamos distraídos, si nosotros estamos haciendo otra cosa paralela a la conversación. La persona lo percibe, entonces concentrémonos en esa otra persona, concentrémonos, no nos distraigamos. Segundo, no interrumpamos. Los latinos en la comunicación somos muy dados a no dejar hablar el otro y a estar interrumpiéndolo y poniendo nuestras palabras en la conversación en el momento en que el otro habla. No lo interrumpamos, dejemos que termine de hablar. No lo juzguemos.
Los juicios, sabemos que los juicios que son de la naturaleza humana y están siempre en las conversaciones, los juicios nos pertenecen, no tienen que ser compartidos por el otro. Entonces evitemos los juicios, evitemos juzgarlos, hablemos desde los hechos y los datos. Es que fuiste irresponsable, es que eres irresponsable, eso es un juicio. Pongámoslo en afirmaciones, no me llamaste el día que era, incumpliste la cita, entregaste la tarea incompleta, pero no le digamos es un irresponsable, es un incapaz, no sé, todo eso que a veces se nos viene a la cabeza y lo transformamos en esas palabras que en este proceso de desarrollo limitan y generan conflicto. Entonces, no juzguemos, no invalidemos las emociones del otro en la conversación, no las invalidemos. Ah, eso es una bobada. No, eso no tiene problema. Para él no es una bobada. El otro, si está sintiendo lo que está sintiendo, es legítimo que lo sienta, no lo invalidemos. Evitemos entonces desde ahí descalificar sus emociones. No te preocupes por eso. Si él está preocupado, él se va a preocupar por eso, más bien, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que sientes que puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos que estás viendo? En lugar de decirle, no te preocupes, no seas bobito, no te mortifiques, él ya está mortificado. Entonces no invalidemos sus emociones. Y mantengamos siempre el plano de confianza. Y ahí me voy a meter a la segunda competencia. Y yo creo que me está acabando el tiempo. No, tiene suficiente. Bueno. Media hora todavía. El segundo es la confianza. Entonces, si decimos, la primera competencia fundamental del mentor es la escucha. La segunda competencia fundamental es la confianza. La confianza es el elemento fundamental para la generación de relaciones. No hay relaciones si no hay confianza. No hay relación si no hay confianza. Y confiar es la fe que yo tengo puesta en el otro o en el alguien, de que lo que yo espero que suceda va a suceder. Eso es confianza. Y tiene que ser mutua. Esta persona que está al lado de nosotros tiene que confiar en nosotros. Si no confía en nosotros, no va a abrir su corazón, no va a tener la comunicación directa y fluida, no va a expresarnos sus dificultades, no va a permitir y aceptar nuestra compañía, si esa persona no confía en nosotros. Y si nosotros no confiamos en esa persona, pues tampoco vamos a generar en él esa inspiración, deseo de grandeza, vamos a afectar su autoestima, vamos a afectar sus posibilidades, vamos a limitar sus oportunidades. No, es que este no va, no, este definitivamente, pues no, es que es brutico. ¿Sí? Es que no hay madera para trabajar. Pues si nosotros no confiamos en que hay madera, en que es una persona con capacidades, en que es una persona inteligente, en que es una persona que puede llegar muy lejos, no lo vamos a poder acompañar. Esa confianza, entonces, es en doble sentido. Tenemos que ser una persona de confiar. Y para construir la confianza, ¿qué mejor que recurrir a los valores que tenemos en la organización? A nuestros valores, la cercanía. La cercanía genera confianza. El respeto construye la confianza. Respetar a esa otra persona, no solamente aceptarlo como es, sino valorarlo como es. Valorarlo con sus 17 años o 18 o 19, no sé cuántos años van a tener esas personitas. Entre 17 y 24, valorar esos 24 años, valorar ese proceso de formación que ha tenido, valorar la cuna en que nacieron, valorar la región en donde viven, valorar las experiencias buenas y malas que hayan vivido, valorar a ese ser humano por lo que es,
Eso construye confianza, la cercanía, el respeto, la amabilidad, ser amables, ser una persona agradable en el trato, ser una persona amable. Eso también construye confianza. Y la inclusión. Incluirlos independientemente de lo que sean y hayan sido. A lo mejor vamos a tener ahí personas que han estado en el conflicto previamente. Entonces, desde ahí la capacidad de incluirlos, acogerlos, desde ahí independientemente de su historia. ¿Qué mejor que los valores de nuestra organización para generar confianza? Y el otro elemento fundamental en la generación de confianza es la impecabilidad. Eso también genera confianza, seamos impecables. Y busquemos que esa personita también desarrolle esos valores que le van a hacer una persona de fiar en el futuro y una persona confiable. Y qué bueno que nosotros podamos extender en la construcción de la confianza los valores de nuestra organización en ellos. Porque si en algo nos tenemos que dedicar en este proceso es en acompañarlos a desarrollar valores. Más que la experticia técnica y las competencias académicas y técnicas que puedan tener, es ese equipaje de valores el que los va a hacer a ellos unas personas exitosas en el futuro. Entonces, desde ahí, la construcción de la confianza están en esos valores. Y les hablaba de la impecabilidad. Y la impecabilidad está en esa capacidad de cumplir mis promesas, en esa capacidad de impecablemente cumplir lo que prometo. Si yo le prometí que le iba a mandar un documento para que lo leyera, mándeselo, mándeselo. Si yo le prometí que lo iba a contactar a tal hora, contáctelo. Y si no va a ser posible, hágase cargo de ese incumplimiento lo más anticipado posible, porque eso también es parte de la impecabilidad. No, digamos que no estamos exentos de alguna situación que impida el cumplir una promesa. De lo que nos tenemos que ocupar es de anticiparnos a que se vuelva promesa incumplida. Te mando un correíto, no te voy a poder enviar el documento esta semana, estoy por fuera, te lo mando la semana entrante. No te voy a poder llamar a esta hora porque tengo un inconveniente. Te voy a proponer una nueva cita, en fin. Entonces, desde la confianza, desde los valores de nuestra organización y sumémosle la impecabilidad, que también hace parte hoy en día de un lenguaje natural de esta organización. En el Código del Servicio hablamos también de impecabilidad. La escucha y la confianza. Y la otra competencia fundamental es la inspiración, la capacidad de inspirarlos, porque si algo requieren estas personas es sentido de grandeza, despertar su ambición, la ambición sana, en el buen sentido de la palabra. Si algo necesitan es despertar su ambición. Yo he trabajado con grupos de estos de jóvenes, yo pertenezco a otro voluntariado que es el rotarismo, el Club Rotario, y tenemos un programa también de liderazgo de jóvenes. Y lo que más nos ha llamado la atención, porque trabajamos con muchachos también de los estratos 1 y 2, de sectores marginados de la ciudad, es el poco sentido de futuro que tienen estas personas. Ellos viven el día y está bien, porque digamos, uno de las cosas que tenemos que desarrollar los seres humanos es vivir el presente. Soltar un poquito el pasado y soltar un poquito el futuro, vivir el presente, eso está bien. Pero es que ellos viven el presente como su futuro. Porque es uno vivir el presente, pero sabiendo que hay futuro, con la esperanza de lo que viene, con la ambición de lo que podemos alcanzar, con el deseo del mañana. Ellos viven el presente con desesperanza, creen que no hay futuro, no saben si salen y pasan la calle y los van a matar, no saben si mañana van a amanecer vivos o no. Entonces, si algo
he encontrado yo en la relación con estos muchachos por donde tenemos que empezar es por inspirarlos en esa proyección en el futuro, en esa proyección de futuro, en esa ambición, independientemente de sus restricciones y limitaciones. Independientemente de sus restricciones y limitaciones. Háganles ver los casos de gente como ellos que hoy en día es exitosa, que no nos tenemos que ir lejos, dentro de los colombianos los encontramos todos los días, ¿cierto? Ayer, por ejemplo, nada más supe que tenemos un campeón mundial en gimnasia. ¿Se dieron cuenta? Un cucuteño campeón mundial de gimnasia. Cuando la gimnasia es un deporte que pues está evolucionado y desarrollado por allá pues en Europa, en Estados Unidos, ¿cierto? Pero aquí en Colombia no, y tenemos un cucuteño campeón. Y si vamos a la historia de vida de ese cucuteño, seguramente que encontramos una historia de vida maravillosa, como encontramos en tantos talentos. Yo no sé si ustedes la otra vez vieron, yo vi un programa de Pirri que mostraban una personita que llegó al Circo Soleil, ahorita pues que el Circo Soleil ya está en Bogotá, una persona que llegó a ser parte del equipo del Circo Soleil, y una persona humilde, que nunca se imaginó que pudiera llegar allá, pero que despertaron en él ese deseo de superación, ese deseo de proyectarse en el futuro y esa ambición por superar sus restricciones, limitaciones y demás, y llegó al Circo Soleil. Y llevaron al papá y a la mamá para que los viera allá, porque nunca lo habían visto. El papá y la mamá eran gente humilde, que no tenían ni siquiera visa para viajar a los Estados Unidos, y el programa Caracol, creo que era Caracol, los acompañó, le hicieron sacar la visa al papá y la mamá y sorprendieron al muchacho con la presencia pues de los padres allá. Y así tenemos historias cercanas maravillosas que inspiren a estos jóvenes en ese deseo de futuro. Entonces, con nuestra propia vida, con la vida de cada uno de ustedes, con seguridad que son ejemplo de inspiración para esos muchachos. Entonces, una competencia fundamental es desarrollar el deseo de grandeza. Y ahí me voy a hablarles un poquito del tema emocional, porque desarrollar esa capacidad de generar grandeza, ambición y de proyección en el futuro empieza por trabajar en el plano de las emociones. Porque si hay algo que también hemos aprendido en el coaching ontológico es la importancia de las emociones en la capacidad de las acciones. La emoción condiciona la acción, decimos en el coaching ontológico. La emoción condiciona la acción. La emoción condiciona la acción. Es decir, yo actúo de acuerdo a las emociones en que viva. Actúo de acuerdo a las emociones en que viva. Entonces, si la emoción mía es el miedo, ¿cómo va a ser mi forma de actuar? ¿Cómo va a ser mi forma de actuar? ¿Trataré de esconderme? Es una manera de yo defenderme frente al miedo, ¿sí o no? Trataré de esconderme, ¿sí? Trataré de defenderme, de protegerme o de atacar al otro, porque es otra manera de defenderme. Entonces, con el miedo o le huyo, ¿cierto? O me encierro o ataco. Entonces, si la emoción que nos acompaña a nosotros o que acompaña a estos muchachos es una emoción tóxica, vamos a actuar tóxicamente. Entonces, para inspirarlos, debemos nosotros acompañar su emocionalidad. Acompañar su emocionalidad. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo podemos empezar a acompañar la emocionalidad? Preguntándole por sus emociones. ¿Cómo te sientes? No solamente qué sabes de esto, cuánto has estudiado de esto, cómo harías esto. Empecemos cómo te sientes.
¿Cómo te sientes? Y exploremos en esos sentimientos y hagámosle que nos hablen de los sentimientos, porque es que las emociones son el terreno más desconocido de los seres humanos. El terreno más desconocido, no conocemos el terreno emocional, porque así nos educaron, ¿cierto? No llores a los hombres, las mamás, les hemos dicho siempre, no llores porque eso es de niña, o sea, oculte la tristeza, que una manera de expresar la tristeza es con el llanto, y oculte esa tristeza y disimule esa tristeza, porque o si no, pues vas a parecer como una niña, ¿cierto? Cuando empezábamos a trabajar, entonces, las emociones déjelas en su casita, ¿cierto? Déjelas allá en su casa y véngase aquí pues libre de eso. Entonces, las emociones son el terreno más desconocido. Y muchas veces, no solamente no somos capaces de leer la emocionalidad del otro, sino que ni siquiera somos capaces de reconocer la emocionalidad nuestra. No somos capaces de reconocer. ¿Cómo te sientes? Muy atareada, muy atareada. ¿Cómo te sientes? Muy congestionada. Pero ¿cómo te sientes? No me estás hablando del sentimiento. ¿Cómo te sientes? Estás muy atareado. Ah, listo. O sea, tienes mucha... ¿Y cómo te sientes con eso? Y hay que seguirle preguntando hasta que nos hable de las emociones. ¿Sí? Hasta que nos hable de las emociones. ¿Y cómo te sientes con tantas tareas? ¿Y cómo? Hasta que nos diga cómo se siente. ¿Sí? Se siente triste, se siente alegre, se siente optimista, siente rabia. Esas son las emociones, las que están asociadas al sentimiento, no a la acción. Entonces, si queremos inspirarlos, primero abordemos el mundo de las emociones y busquemos que si esa emoción que lo está, digamos, embargando y que está siendo muy permanente, le va a servir para inspirarse, para proyectarse, para ser optimista, para ver el futuro mejor. Miremos si esa emoción le sirve o no, ¿cierto? Fíjense que las emociones, que digamos las emociones son momentáneas, yo puedo salir a la calle, manejando un carro se me atravesó y ¿qué siento? ¿Qué siento? Rabia, ¿cierto? Rabia, siento rabia, ¿cierto? Pero al momentico me entró una llamada de mi hija y ¿qué siento? Alegría o amor. Entonces, las emociones van pasando de una a otra. Muchas veces durante el día pasamos por una montaña de emociones, ¿cierto? Un carrusel de emociones. Pero hay unas que se nos van instalando y se nos van convirtiendo en estados de ánimo. Entonces, el que la emoción la sintamos, la reconozcamos y la hagamos que atraviese el cuerpo y la soltemos, no está mal. Somos seres emocionales y no podemos negarnos la posibilidad de sentir y de reconocer esas emociones, eso está bien. Lo que se nos puede hacer tóxico es cuando una emocionalidad que no sea la que más nos sirva, se nos instala. Y ahí es donde entramos en terrenos tóxicos, ¿cierto? Una emocionalidad que se nos instala. Por ejemplo, si se nos instala la rabia permanente y ya no se nos vuelve una emoción transitoria, sino una emoción permanente, entonces caemos en estados de ánimo tóxicos, como por ejemplo el resentimiento, ¿sí? Entonces la rabia me puede llevar a estados de ánimo de resentimiento, y entonces reacciono con todo el mundo, a todo el mundo le quiero echar la culpa de todo, quiero atacar a todos. Entonces tenemos que mirar en nuestro aprendiz cuál es la emocionalidad que más lo acompaña, además que son personas que pueden tener unas emociones allá muy arraigadas. Y si bien Marisabel nos decía, nosotros no vamos a ser psicólogos, ni vamos a ser terapeutas, ni vamos a atender esos planos, sí debemos en nuestras conversaciones identificar eso y acompañarlos
desde lo que hacemos, desde la forma en que lo decimos, desde todas las posibilidades, a buscar instalar emociones distintas. ¿Cuáles son las emociones que deberíamos instalar en nuestro grupo de aprendices? ¿Qué emociones se les ocurre a ustedes? ¿Qué emociones? El optimismo, la alegría, el amor, el agradecimiento, la gratitud, la felicidad, ¿sí? La esperanza. Todas esas deberían ser emociones que acompañen a estas personitas para llegar y progresar y estar de cara al futuro con mayor optimismo. Entonces, vamos en 3. La escucha, una escucha activa, la confianza y la inspiración. Haciéndonos, preguntando y explorando por el campo emocional. Y otra manera de inspirarlos es con su propia vida. Las historias de vida son inspiradoras. Con seguridad que cada uno de ustedes tiene historia de vida que pueden inspirar a estos muchachos. Ni siquiera las tenemos que ir a buscar en estos ejemplos de los que yo les hablaba, en las historias de ustedes, de ustedes mismos, de su papá, de sus abuelos. Entonces, inspiremos a estos muchachos, inspirémosle en el sentido de grandeza. Busquemos 2 estados de ánimo para ellos, fundamentales, la paz y la ambición. La paz y la ambición. La paz para aceptar lo que no se puede cambiar, lo fáctico, lo que no se puede cambiar. Ni ellos ni nosotros podemos cambiar el origen. Nacimos donde nacimos, eso no se puede cambiar. Me hubiera gustado nacer en Suiza, porque ese sí es el país de la paz, ¿cierto? Y allá pues la gente se muere de ocio, pero no de violencia. Entonces quisiera haber nacido. ¿Puedo cambiar eso? Eso no lo puedo cambiar. Sobre eso lo tengo que aceptar y aceptarlo en paz, ¿sí? Ay, es que tan querida que es la mamá de mi amigo. Si yo hubiera tenido una mamá como la de mi amigo, mi vida hubiera sido distinta. Si yo hubiera tenido un esposo como el de fulana, mi vida hubiera sido distinta. No, esos son hechos ya fácticos. Los tengo que aceptar y aceptarlos desde la paz. ¿Cuántas historias no tendrán estos muchachos en donde se tendrán que conectar con la paz? La paz y la ambición. La paz sobre el pasado y la ambición sobre el futuro. Y la ambición sobre el futuro. ¿Qué es que yo quiero ser un ingeniero de la NASA? Ay, pero sueñe, ponga los pies en la tierra, pero usted ¿cómo va a ser un ingeniero de la NASA si usted nació en el Amazonas o nació en Medellín o nació en no sé dónde y usted pues nunca ni siquiera va a tener la plata para coger un avión e ir a conocer allá ese país? Entonces pues no, sueñe. Nosotros no podemos cortarle las alas a estos muchachos si él quiere y se sueña con eso. Y se sueña, hay que ponerle acción, obviamente, pero no le limiten los sueños, no le limiten los sueños. Déjenlo que sueñen, ayúdelos a soñar en grande, ayúdelos a proyectarse en grande en el futuro. Inspiración. Y lo cuarto, la cuarta competencia fundamental es el plano ético de nuestro rol, el plano ético. Y cuando hablamos del plano ético de cosas elementales, pero que nos hacen mentores éticos, el respeto por el otro, respeten al otro, respétele su tiempo, respétele su historia, respétele sus vivencias, respétele todo lo que él es y lo que él les comparte. El respeto, el compromiso con su aprendizaje. Ese es el interés que nos mueve, el compromiso con el aprendizaje. No nos debe mover el interés, del certificado, 9:30. No nos debe mover el interés de tener un certificado, ni el interés de ir a
la convención como el mejor voluntario, nada distinto del compromiso con el aprendizaje del otro. Segundo elemento del plano ético. El tercer elemento, el amor incondicional hacia el otro. El amor incondicional hacia el otro. Y no en el plano del romanticismo, no es que vayamos a terminar enamorados, pues, no desde el plano del romanticismo, obviamente, desde el plano de ese interés genuino por ayudarte, por hacer mío lo tuyo, por conectarme con tus intereses. Entonces, el amor incondicional, el respeto, el deseo genuino de aprendizaje, el amor incondicional, la conexión emocional con el otro. Es ético eso, el conectarme emocionalmente con el otro, acompañarte desde tu emoción. Si hoy estás triste, entonces yo no voy a pretender que tú niegues tu tristeza, o no, me conecto con él desde la tristeza y lo acompaño ahí. Y el otro, preservar la plataforma de confianza. Entonces, competencia fundamental, mi compromiso con la ética, desde el respeto, desde el deseo genuino de mi proceso de crecimiento tuyo, mi amor incondicional, mi conexión emocional y el preservar la plataforma de confianza. Entonces, si a mí me dijeran cuáles son las competencias, yo me quedaría en esas 4. La capacidad de escucha, la capacidad de confiar y ser confiable, la capacidad para inspirar y preservar la plataforma ética. Recordemos que estos muchachos tienen un sueño que quieren hacer realidad. Entonces véanse el videíto que ustedes tienen muy lindo de los sueños, ¿cómo se llaman? Sueños, realidades. Que ahí también tenemos una fuente de inspiración maravillosa. Ellos tienen que aterrizar eso, entonces ayúdenles también a aterrizarlos desde todos los valores, la integridad, ser unas personas éticas, ser unas personas que le contribuyan realmente a la sociedad y que aterricen sus sueños. Definir metas claras, constancia en la realización de esas metas y terminar lo que se proponen, porque eso es algo también importantísimo y que adolecemos muchas veces en nuestra sociedad. Somos muy buenos para la empezática y muy malos para la acabática, ¿cierto? Empezamos muchas cosas y terminamos poquitas. Ayudémosles a ellos a que definan sus metas, a que sean persistentes en sus metas y las terminen. Entonces recordemos que es sueños que se hagan realidad. Sueños que se hagan realidad. Recordemos de Joel Barker esa frase inspiradora. Un sueño sin acción o una visión sin acción es simplemente un sueño. Un sueño sin visión de futuro carece de sentido y solamente un sueño puesto en práctica puede cambiar el mundo. Ellos pueden cambiar el mundo y ustedes están cambiando el mundo, por lo menos ayudando a cambiarles el mundo a ellos. Entonces, desde ahí, desde esas herramientas ontológicas, la mejor suerte en esa tarea como mentores. Que como Ulises cuando regresó a Ítaca, encuentre a un Telémaco más grande, mejor ser humano que el que dejó cuando se fue a la guerra. Ese es nuestro deseo. Muchas gracias.